escritor de gran valía, de veras. El día de hoy no escatimó, yo creo que ni permiso le dieron y se vino algo rabioso, ¿verdad? Pero está aquí porque ama a Huehuetenango, quiere a Huehuetenango y nos trae también un mensaje sobre la literatura. Así es que por favor recibamos con un aplauso a Juan Luis Gálvez, un gran amigo de todos nosotros. Por favor, mi estimado. Yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle al grupo organizador del Museo Nacional de Historia y Biblioteca, doña Marita Hernández, don Roberto Morales, no sé si, creo que también está mi amigo Carlitos, no sé quién más. Les agradezco y créanme que en nombre de la biblioteca, que muchos dirán, bueno, usted no vive aquí, no hable, pero sí, en nombre de todos ellos, yo se los agradezco porque solo a través del desarrollo y enriquecimiento cultural vamos a salir adelante, aún con presidentes como los que están aquí, que hacen una vergüenza para la humanidad, exceptuando el coronel Alévaro y Juan José, el coronel Jacobo Álvarez Guzmán y el coronel el licenciado pedagogo, doctor en pedagogía, Juan José Arevalo Bermejo. La verdad es que todo Lázaro Chacón está por ahí, pues el presidente bueno le decía. Entonces yo quiero agradecerles sinceramente por este gesto, por invitarme y aprovechando que está el padre Alberto aquí, que me ayude a pedirle a Dios perdón, porque tuve que mentir, estaba enfermo para poder estar acá. Lo digo con mucha vergüenza, pero me siento orgulloso por el amor que tengo a todos. Gracias por invitarme. Pues a mí me han dejado hablar de la historia como que fuera a contarles el cuento de la Caperucita. La verdad es que eso es bien complejo. Yo traigo en mi mano, o media ya ahorita, el libro que recién hice, que lleva 20 años de investigación, para poderlo decir en 20 minutos o 15 minutos, lo más pronto posible para que no se aburra. Entonces, el tema que voy a tratar es sobre la historia de nuestros ancestros, de nuestra memoria histórica ancestral, la cultura maya. La cultura maya, para hablar de la cultura maya tenemos que comenzar a decir con mucha franqueza. ¿Hay algún arqueólogo, Paleontólogo, aquí presente, algún historiador aquí presente, de carrera académica? No hay nadie. Bueno, pues si lo hubiera, no me dejará mentir que en cuanto a las culturas ancestrales de América no sabemos nada. Es mentira, no sabemos nada. Sabemos tal vez lo que sería la punta de un iceberg. ¿Y por qué no sabemos nada? Porque un tal Diego del Alba se le ocurrió destruir parte de sus códices. Aquí los tenemos: Códice de México, Madrid, Francia y el hebreo sobre el vino. ¿Y qué? Están en otro país. La inversión en la arqueología y en el estudio de la historia ancestral, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, en Egipto, como Mesopotamia, Göbekli Tepe en Turquía, recién descubierta, a unos 15, 18 años, es muy poco. El Göbekli Tepe rompió el esquema de que el neolítico había comenzado hace 10.000 años, y la verdad es que encontraron restos de una cultura muy desarrollada de hace casi 14.000, 15.000 años. Esto trajo una gran confusión porque también se
después de 4 o 5 milenios, estos ancestros volvieron a enterrar. Un misterio total que necesita mucha investigación, que necesita mucha inversión económica, en el caso de Guatemala, que es tan rica, en México y toda Mesoamérica. Paul Clifford fue el genio, increíble genio, que no recuerdo su nacionalidad, que inventó el término Mesoamérica, porque realmente el estudio de Mesoamérica que conlleva el estudio de México, Guatemala y el resto de grupos humanos que vivieron hasta Costa Rica. Pero antes de entrar a fondo en la cultura maya, no podemos dejar, por un lado, el desarrollo de que lo que fue Mesoamérica, que ya engloba los aztecas, los mayas, olmecas, toltecas y una serie de grupos aborígenes que se desarrollaron en esa época. Y no podemos dejar de mencionar cómo fue el descubrimiento de América, porque América no la descubrió Colón. Ya los vikingos habían llegado en el año 1000 con otros propósitos, que no les interesaba quedarse en América para robarse el oro y matar a diestra y siniestra a nuestros ancestros. Ya habían llegado los chinos, esos genios, esos increíbles genios que hasta hacen virus como en el laboratorio. Pero sin embargo, a partir de esa gran tragedia que causaron, a mi parecer muy personal, fueron ellos, han sido increíbles toda su vida. Y ahorita lo son. Por ejemplo, ahorita es la nación más desarrollada del mundo, y no lo son desde ahorita. En el siglo II de nuestra era, crearon el acero. Muchísimos años que Inglaterra anunciara que ella había creado el acero. En el siglo IV crearon el papel. En el siglo VI crearon la imprenta. En el siglo IX estaban ya imprimiendo el papel moneda. Cuando eso se da en Inglaterra, muchos siglos después, ellos hicieron las primeras fábricas de acero en Inglaterra. Ellos fueron los creadores de la revolución industrial en Inglaterra. Ellos fueron los creadores del renacimiento en esa Europa. Entonces, para ir un poquito en orden, nosotros estamos muy mal en el conocimiento de las culturas ancestrales de América. Háblese Mesoamérica, háblese América del Sur, los incas, por ejemplo, y otras culturas ancestrales más antiguas, porque nuestro pensamiento es eurocentrista. Nosotros nos creemos europeos. Muchos de nosotros hablamos del abuelito español. El papá de mi abuelo era español, entonces ya solo con eso nosotros ya somos la panacea. No, no es así. Mucho antes que Europa fuera poblada por grupos indo-asiáticos, ya en América vivían sociedades organizadas como Monte Albán, como Puerto Montt, como en Brasil, áreas de Brasil, que ahora se ha podido desarrollar la tecnología de satélite que hace un mapeo y que puede ver cómo es el terreno abajo de la selva tupida. Se han descubierto comunidades humanas que ya vivían hace casi 30.000 años o más con una organización muy importante. Cuando dije yo anteriormente que nuestros pensamientos eurocentristas me refería
sí conquistaron América salvajemente, se robaron nuestro oro, nos dieron una Biblia, nos dijeron que cerráramos los ojos. Cuando los abrimos, nosotros teníamos la Biblia en la mano y ellos tenían la tierra. 1. 2. Se robaron nuestro pensamiento, nuestro ideario, lo que somos, ya, se lo robaron. Y nos dispusieron que éramos los mayas, los aztecas, y en fin, nos pusieron un nombre. Nos dijeron que nuestros dioses no eran nuestros dioses y nos cambiaron de Dios. Nos quitaron todo. Y la verdad es que se ha podido descubrir, se está trabajando en eso actualmente, de estas culturas que existieron muy ancestralmente en América, se les ha nombrado actualmente como la cultura anáhuac. La cultura anáhuac iba desde la Punta del Fuego en Argentina hasta parte media de Canadá. Era una cultura que practicaba una filosofía que se llamaba el toltecayo. El toltecayo quería decir equilibrio, porque todo en la vida de ustedes saben cuenta es equilibrio. Y Ichilán se llamaba todo el continente, porque Anáhuac se le llamaba, el Celu Anáhuac se le llamaba desde Costa Rica hasta Canadá. Y Ichilán, Ich quería decir agua, y Ilán, tierra, era un continente, un vasto continente rodeado de agua en el Atlántico y agua en el Pacífico. Entonces, esta es una postura que está muy de moda y la está realizando Guillermo Marín, pero basándose en los trabajos de Guillermo Bonfil Batalla, un extraordinario, que ustedes lo pudieran leer, ya murió, un extraordinario americanista, un hombre de un conocimiento, de unas virtudes, de unos dones increíbles, que uno, su libro profundo se lo come, pero como pudiera el manjar más delicioso, por la cantidad de conocimientos que ese hombre nos transmite. El otro es Enrique Dussel, que es una persona de muy alta edad, casi 96 años, sigue dando conferencias, doctor en letras, en filosofía, y doctor en ciencias. Estas especies humanas o ejemplos humanos enriquecen, así como otros avergüenzan. Estos enriquecen nuestra humanidad y nos dicen de lo mucho que somos capaces, con nuestra deseo de hacer las cosas y seguir adelante, como doña Parito Hernández nos ha demostrado con esta actividad, con sus libros y con toda la labor que por muchos años ha realizado. Quisiera por favor pedirles, si tienen alguna duda, me levanten la mano. Entonces, esta es una cultura que los libros actuales de historia, tanto universitarios como de estudios iniciales en toda América, no hablan. ¿Por qué no hablan? Porque a los conquistadores no les interesaba que nosotros supiéramos mayores cosas. Nuestros conquistadores comenzaron la historia más o menos 1500 años antes de Cristo, comenzaron esa historia, pero se olvidan de que según Enrique Dussel, el hombre cruza el estrecho de Bering o el puente de Beringia hace 46.000 años. Los estudios anteriores habían dicho que estábamos hablando de 12 a 13.000 años, pero no era posible que ese poblamiento de América había sido por el cruce de Beringia, ya existieran comunidades humanas en Monte Albán, por ejemplo en la parte alta de Puerto Montt,
con dataciones inequívocas de más de 14 y 16 mil años. Entonces miren que postula y defiende y es el protagonista único, por decirlo así, es Alex Hernica, que defiende el paso por Bering. El paso por Bering deja una población en Clovis, donde encuentra esto que les traigo, que era más o menos como se hacía la punta Clovis, obsidiana. Entonces, pero hay un grupo, ese grupo Clovis sigue migrando al resto de América, y el grupo Folsom es el que se queda en el norte, ¿ya? Entonces, pero no se explicaba cómo pudieron ellos pasar 12.000 a 13.000 años, hace 12.000 a 13.000 años, y haber ya ciudades, asentamientos humanos organizados en Puerto Montt hace 14.000, 15.000 años. Entonces se habló del poblamiento tardío y poblamiento temprano de América, y se postuló que no solo la entrada del hombre a América había sido por una migración, sino por varias, y no solo por un lugar, sino por varios. Paul River, que era francés y que se había radicado en Colombia, investigó mucho este tema y encontró que la teoría más acertada debía ser la teoría progénica. ¿Ya? Entonces, ya teniendo esta historia más establecida, con la conquista 1524, 1526 en Huehuetenango, viene y se destruye la historia, los códices, ¿no? Se siguen estudiando estos códices, no sabemos lo que dice todavía a estas alturas, y aparte todo lo que quemó Diego de Landa, y aparte todo lo que construyeron, porque para ellos todo lo que no fuera religioso, católico, era satánico, ¿ya? Les robaron su religión, les robaron su identidad y sus riquezas. Las riquezas que les robaron, por ejemplo, significó muchas cosas. Volviendo al tema de Europa, cuando América ya era un país poblado, hablemos del centro de México, en el año 8000 antes de Cristo, el centro de México estaba ya poblado, ya se había inventado el maíz, y estábamos en el punto álgido de la invención de la agricultura, que permitía que se formaran las grandes ciudades. Ya el hombre no fuera el hombre migrante que tuviera que estar caminando por praderas buscando presas, sino que ya domesticaba ciertos animales y aparte de eso cultivaba la tierra. Un ejemplo de la domesticación de animales es el mamut. El mamut en Chivacabé no es más que un destazadero de la megafauna de aquel tiempo. Entonces, para poder entender la cultura maya y concluir, es que tenemos que hablar de los aztecas. Los aztecas vienen migrando de culturas más superiores, o sea, en áreas más superiores, y se quedan en el Valle de México como meta de agricultura. ¿Por qué no pasó lo mismo en Norteamérica? Porque los aborígenes norteamericanos eran migratorios, toda su vida fueron migratorios. Vinieron los europeos y cuando los querían cazar, matar o hacer cualquier cosa, ellos huían. Entonces aprendieron a tener comunidades indígenas, y aparte de eso los europeos vinieron con familias donde se instalaron como ciudades, y por eso es que ellos no tienen tanto mestizaje. En el caso de Mesoamérica sí hubo mestizaje, porque los españoles que vinieron en la conquista eran salvajes, eran ladrones, delincuentes. El mismo Cortés era un hombre
brutal, asesino, interesado, Pedro de Alvarado, Gonzalo de Alvarado, Jorge de Alvarado, como eran la excepción. En el caso de Jorge de Alvarado y Pedro de Alvarado fueron los que, Gonzalo de Alvarado, fueron los que su hermano Pedro manda a Guatemala a conquistarlo. Entonces no podemos hablar de Tepún humano, porque Tepún humano no tiene más que todo lingüísticamente, deriva de los cachiqueles, su origen lingüístico. Y los cachiqueles eran enemigos número uno de los quichés. Entonces no puede haber sido un príncipe quiché. En otras palabras, no existió. Don Bernal Díaz del Castillo no lo menciona para nada, ni otros historiadores o cronistas, historias. Entonces sí mencionan a nuestro Caimil Balán, sí lo mencionan, y el rey Tepec, que era un rey quiché y los mames siempre habían estado peleando, pero cuando se dieron el salvajismo que hicieron con los cachiqueles, don Gonzalo de Alvarado, entonces ellos les pusieron unirse, pero ahí está la traición. No es una ofensa para los quichés, pero ahí está la traición. Estos pueblos estaban enfrentados, y entonces por eso es que a Cortés no le costó mucho conquistar México. Cortés, sin las aztecas, no hubiera podido entrar kilómetro adentro de México, territorio mexicano. Lo primero que hizo el rey azteca es darle a Cortés, que lo creía un dios, darle a su hija Malintzin, mal conocida como Malinche. Malintzin tenía sus encantos como femina, y aparte de eso una inteligencia brillante y dominaba los idiomas mayas. Se le entregaron a don Pedro de Portocarrero. Cortés, inteligentemente, como un cobarde, como un traidor, a su mismo lugarteniente, lo manda a una comisión y se queda con la famosa Malintzin era su nombre. Ella lo ayuda, pero realmente no se puede decir que haya sido una traidora, sino que ellos tenían como principal enemigo a Moctezuma, que era un salvaje. Para explicar los mexicas y los aztecas, pues la verdad es que ellos venían de la parte norte, donde un dios Huatiploque, parece que es la pronunciación, les orienta a que se vayan al lago de Texcoco, hoy Tenochtitlan, que era un lago. Por eso encontraron lagunas y se recordaron muchos que conocían, muchos europeos que conocían, pero muchos españoles que conocían Venecia se recordaron de Venecia por las lagunetas que tenían y utilizaban canoas. Entonces solo es un grupo de aztecas los que viajan a los Tenochtitlan, y esos son los mexicas. A esos mexicas son los que vencen Cortés. En el caso de Guatemala, los mayas, ya les dije, fue muy fácil, traían un ejército enorme de aztecas y invaden Guatemala. El bastión más resistente para uno de nosotros fueron los mames y nuestro Caimil Balán. Caimil Balán nunca se encontró su cadáver, iba a las montañas donde se perdió y de alguna manera pudo haber muerto. Entonces, hay otra de estos, hay muchas teorías, no hay un conocimiento que se puedan decir, esto es. En el libro puedo ampliarme más de todo este tema, desde el poblamiento de América hasta los MAM, el señorío MAM se llama uno de los capítulos. Entonces, el tema que me tuvo la fineza un poquito de darle, bien complicado, para tratarlo tal vez en un curso de 6 meses, porque yo les traía muchas cosas para hablar, pero solo les digo que nos robaron nuestra historia, la historia que nos cuentan no es verdad. Nosotros, nuestra memoria ancestral
deben considerar, pues nuestros chamanes, que ellos consideraron brujos, ignorantes, ellos eran verdaderos botánicos, conocían la naturaleza de las plantas, de lo que hoy sacan toda esa medicina que ustedes pueden tomar y que vale mucho dinero, viene de las plantas y ellos ya la conocían. Para finalizar, cuando vienen los Hernán Cortés a México, después de desobedecer a su principal en Cuba, se instala en México y comienza a recolectar oro y manda a los hermanos de Pedro de Alvarado a Guatemala, que venían con el interés de conquistar y robarse toda la riqueza en oro y obtener poder. Entonces, para ellos, todo el conocimiento que estos indígenas tenían era completamente su interés principal. Pero estos no eran ni siquiera indígenas ni indios. Y tengamos cuidado cuando hablemos de indios, porque aquí no existen indios. Aquí existimos aborígenes mestizos, todos, por muy canchitos, de ojitos claros que sea, como pediatras se los digo, yo he visto niños canchitos, de ojitos claros, con la mancha mongólica. ¿Qué quiere decir eso? Que venimos de Siberia, que cruzamos el estrecho de Bering, que ese no es nuestro ancestro. Y esa misma mancha la tienen también los que vinieron del lado de las Polinesias, llegaron a la parte de Sudamérica. Finalmente quería hablarles de los olmecas y toltecas, que da mucha confusión, pero ya me pusieron un papel acá y entonces debo de terminar. Pero por favor, indios en Guatemala no hay, ni hay indígenas, hay aborígenes y mestizos. Nosotros todos somos una raíz, un pueblo orgullosamente mestizo, y somos guatemaltecos, somos hondureños, y nada de que mi abuelito francés, que mi abuelito italiano, que mi abuelito inglés, nada de eso. Nosotros somos eso. Nuestros ancestros, nuestra memoria histórica es muy importante desde el punto de vista histórico, no de quiénes somos nosotros, ni qué valemos ni qué tenemos. Los indígenas, hoy por hoy, en todos los hospitales, ustedes miran grandes especialistas con nombres con raíz náhuatl en su apellido, y son como nosotros. No somos superiores a nadie porque seamos blancos. Además, el primer hombre que sale de África y va a poblar el mundo era un negro. Así es que, por favor, leamos más antes de hablar. Muchas gracias por la oportunidad. Sé que no cumplí lo que quería cumplir, era un poquito más, pero el tiempo es muy escaso. Pero siempre gracias. Tenemos una participación muy especial que se trata del escritor